y en el sistema privado te quieren abrir para sacarte 10.000 soles, no la apendicitis que tienes, sino 10.000 soles de las familias. Necesitamos regulación y necesitamos atender los centros de salud en las regiones porque el único médico viable. Minuto adicional, congresista. El único médico viable para quienes venimos de regiones es tomar un ómnibus y llegar a Lima y definitivamente hacer una cola interminable. Por eso creo que urgente es atender el tema de salud y en el tema de la agricultura, saludar ese crecimiento de 9.5% en las exportaciones, pero necesitamos que las actividades de atención a la pobreza se transformen en actividades productivas para realmente sacar a la población de la pobreza. Y esta es la gran tarea que tiene este nuevo ministerio, una tarea que tiene que hacerse con mucha camiseta, pero también, como se ha dicho, jugándole limpio al Perú. Y jugándole limpio al Perú significa fundamentalmente garantizar que los recursos que están utilizándose se inviertan adecuadamente. Tenemos recursos para la lucha contra la violencia. Para que termine, congresista, un minuto. Hay presupuesto para luchar contra la violencia, para la anemia, para la defensa contra el narcotráfico en el BRAEN. Sin embargo, señor presidente, necesitamos cambiar o ver en qué estamos fallando, porque lejos de mejorar, estamos retrocediendo en los índices. Y creo que este es el gran reto, el mejor de los éxitos para el gabinete y definitivamente grandes desafíos en educación, salud, reconstrucción y todo lo que significa atención a la población y básicamente consulta ciudadana. Muchísimas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra la congresista Montenegro Figueroa. Gracias, señor presidente. El más cordial saludo a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, a todos y cada uno de los ministros aquí presentes. Hablando de revolución social, esta nos exige la máxima vocación para fortalecer nuestra identidad nacional, pero también la máxima transparencia. Por eso es vital que quienes construimos las políticas públicas, ojo, construimos, para quienes la ejecutamos, Poder Ejecutivo, y para quienes la controlan, tenemos que tener al centro de estos procesos al ciudadano. ¿Y qué quiere el ciudadano? La solución a sus problemas, esos problemas centrales que ustedes a lo largo y ancho del país, en donde han viajado y donde los hemos encontrado, necesitan hacerlos tangibles, viables y sobre todo dejar que el rol de control que está a cargo de la Contraloría General de la República y el sistema, también intervengan los ciudadanos. No hay reformas ni políticas públicas válidas si no hay un presupuesto que lo respalde y que sostenga la operatividad del mismo. Y en esta continuidad no solamente está el saber y el saber hacer, sino ahora más que nunca el saber controlar. Por eso es que el primer pedido está en la asignación presupuestal para esa reforma del sistema de control que el Perú requiere para dejar de hablar de corrupción. Es fundamental que el pedido de transparencia, de eficiencia, de rendición de cuentas se vea fortalecido por políticas públicas que se traduzcan en el cambio y la mejora de la institucionalidad del país. ¿Y qué tenemos que hacer desde el Poder Ejecutivo? La simplificación administrativa de la cual ya han hablado, el gobierno electrónico, los gobiernos abiertos que también está considerado, pero sobre todo la reforma del Sistema Nacional de Control que requiere, y repito, de ese gran presupuesto para que realmente veamos los resultados. Pero también necesitamos un cambio fundamental en el sistema de contrataciones del Estado, en el sistema de compras de obras públicas. Exijamos también desde el Poder Ejecutivo las mismas exigencias para el sector privado, porque hay corruptos y hay corruptores, y el sistema privado no dice nada. Entonces es momento de ajustar clavijas en el sector privado. Hay algo muy importante y yo quisiera preguntar a los ministros, por segundo año consecutivo, ¿qué procesos han cambiado para evitar la corrupción?
¿Qué procedimientos han cambiado para evitar la corrupción? ¿Cuántos de ustedes promueven la denuncia de los funcionarios corruptos? ¿Cuántos de ustedes protegen al que denuncia a esos corruptos? Les digo desde la experiencia propia y desde varias regiones. Minuto adicional, congresista. Las quejas y los sobres que tenemos están en las observaciones. Se levantan, lo vuelven a observar. Levantan, vuelven a observar y de repente la pregunta clave es ¿y cómo es? Eso es lo que tenemos que cambiar. Y desde mi región, señora ministra, es fundamental terminar la tercera etapa de Chavimochic. Es vital la concesión de los puertos, pero hacerlo con la participación social de los actores involucrados. Estamos pidiendo y seguiremos pidiendo por los cesantes y jubilados y por las viudas de los diferentes sectores. Seguiremos pidiendo por los institutos tecnológicos y pedagógicos y la falta de presupuesto que ellos tienen. El hospital regional y el hospital de Belén también tenemos que declararlos en emergencia. Y es fundamental que la Red Nacional de Fibra Óptica esté ya en la región La Libertad de manera integral. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Tiene uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez por el APRA por 5 minutos. Señor presidente del Congreso de la República, colegas parlamentarios, permítanme expresar mi saludo a la señora ministra, Premier de la República y al mismo tiempo nuestra colega parlamentaria Mercedes Arauz, quien ha venido el día de hoy junto a sus ministros de Estado a explicar a la representación nacional los ejes programáticos, las líneas de acción de su gestión, pero sobre todo a establecer aquí el nuevo rumbo que le entregará a este gobierno y al país. Sin lugar a dudas, la PCM necesitaba de un nuevo liderazgo, no tan solo para consolidar el diálogo democrático, sino también para agilizar acciones de gobierno que se plasmen en obras, en empleo, en inversiones para el desarrollo del país. Por eso yo quisiera decirles que este es un punto de quiebre, una oportunidad para relanzar el país. Y quiero traer a la memoria en esta tarde aquel momento en que asumió el primerato Fernando Zavala. Aquí en este mismo hemiciclo hizo cálculos de los presupuestos macroeconómicos multianuales y hizo una proyección que el Perú el año 2017 iba a crecer 4.8 y 4.3 para el año 2018. ¿Y qué ha sucedido, señor presidente y colegas congresistas? Durante los 5 meses de este año solamente hemos crecido el 2%. Y instituciones como el Banco BBVA, RISIR, publicó en julio del 2017 que en este año solamente el Perú crecerá 2.2, un resultado magro y exiguo. Y este es el peor resultado en los últimos 10 años. Seguramente la excusa será el tema del abajato, será el tema del fenómeno del Niño. Pero sin embargo nuestra economía se venía contrayendo hace muchísimo tiempo desde la mala gestión del gobierno de Ollanta Humala. Colegas congresistas, en cuanto al tema tributario, han habido anuncios, han habido promesas y el día de hoy venimos recaudando mucho menos que antes. Presentaron ante el país que la oportunidad de invertir mejor era eliminar el SNIP y para eso crearon Invierte Perú. Y yo no me quiero referir a ninguna de las carteras en específico, pero las consultas sabemos bien que los gastos y la ejecución de gastos en diferentes pliegos de este gobierno son ejecuciones mediocres en cuanto a los índices de ejecución que espera el pueblo peruano. Y otro aspecto que quiero resaltar aquí es la anemia infantil, señor presidente, que se había reducido a 56.8%, de 56 a 41% en el periodo en que la ministra Arauz formó parte del gobierno del pueblo en el año 2006 y 2011, donde ella fue ministra de Estado, y que el día de hoy ha subido a 43% y cuya tendencia lamentablemente no podemos revertir hasta este momento. Las cifras son contundentes. En el país el crecimiento se ha detenido. Esta es la herencia que usted recibe, señora ministra. Lamentablemente así están las cosas.
pero ante la adversidad este reto debe constituir la enorme posibilidad de impulsar nuestro país. Tenemos confianza en usted y le digo porque recién tiene unos minutos en la cancha que va a jugar por el Perú. Y lo digo como secretario nacional del Partido Aprista Peruano. Como gobierno y experiencia de gobierno en dos momentos de la patria, corresponde entregar el día de hoy el voto de investidura para que impulsen la reconstrucción del norte del país, pero no tan solo burocráticamente desde una oficina de la capital, sino para que le entreguen a los gobernadores y a los alcaldes el derecho a poder hacer rápido y efectiva estas obras en beneficio de un pueblo que ya no puede esperar más. Le solicito a la ministra interferir en la focalización y cobertura de programas sociales con una estrategia integral, no tan solo en el tema del MIDIS, sino también entregando electrificación rural, identificación para aquellos que no tienen, pistas y veredas, que se construyan y se pongan en funcionamiento los grandes esquemas de agua en la capital de la República y en otros lugares del Perú, que ha sido promesa y bandera de este gobierno. Si queremos, señor presidente, hacer las transformaciones que el Perú necesita, definitivamente tenemos que hacer cambios y reformas estructurales que modernicen todo el Estado. Solo así, señora Premier, se habrá dado un salto cualitativo en el gobierno para afirmar la justicia social desarrollando un trabajo inclusivo, articulado y con resultados en favor del bienestar de los humildes y de las grandes mayorías. El pueblo es primero y se debe escuchar para ellos, conociendo sus problemas y planteando sus soluciones. Porque recuerden que la política se hace con el corazón. La política sin corazón no es política. Esa confianza tienen que construirla, tienen que mantenerla, como lo hicieron con el fenómeno del niño. Y aquí mi homenaje a algunos ministros que estuvieron al frente. Pero ahora hay un gran reto, sacar adelante a la patria, y esta es una de las últimas oportunidades que queda para todos los peruanos. Muchas gracias. Turno al congresista Edmundo del Águila Herrera por 4 minutos, Acción Popular. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, saludar a los ministros. Señora ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Indudablemente que la visita del día de hoy es una visita distinta a todas las hechas anteriormente por el primer ministro. Es una visita que más que un escenario político, creo yo, que viene a honrar una oferta electoral. Más que un escenario político, viene a hacer planteamientos que ya ha pasado 14 meses, debe dar frutos y eso es lo que la ciudadanía espera. Y en cuanto a los planteamientos hechos, permítame hacerle algunas observaciones, señora ministra. En el tema educativo, indudablemente que todos estamos de acuerdo con la reforma de la ley universitaria. Hay un elemento que es el elemento del licenciamiento. Ese elemento del licenciamiento es un elemento que facilita y encamina a las universidades privadas, mas no a las nacionales. Sería bueno que a través suyo pueda otorgarle un presupuesto a las universidades nacionales para que puedan cumplir con el licenciamiento que tanto lo necesitan. Fui partícipe con un grupo de colegas de las negociaciones dentro del magisterio. Negociaciones que finalmente tuvieron una luz al fondo los largos 5 días en los cuales tuvimos la oportunidad de poder conversar con los profesores, escuchar sus demandas y poder entregarles algún tipo de solución. Lo que queda, y usted bien lo ha planteado, ese incremento a 2.000 soles del sueldo, esa igualdad entre los profesores nombrados y los profesores contratados, esos beneficios sociales que hoy en día todo maestro va a poder acceder y sobre todo la deuda social que sirva como ejemplo, no como un tema pasado o histórico, sino sobre todo que sirva como ejemplo para diálogos futuros, que las deudas, que el escuchar y la comunicación entre el gobierno central y los profesores no se rompa. En base a todo lo avanzado, creo yo que es un gran punto de apoyo para poder continuar con el diálogo, ya que aún la educación merece mucho de lo que se ha entregado. Hay un tema que me preocupa, que es el tema del narcotráfico. Los especialistas
Dicen por ahí que el narcotráfico, al igual que la delincuencia, no desaparece, sino migra. Así como anteriormente hablábamos de narcotráfico en el Guayaga, hoy en día hablamos de narcotráfico en el Braem. Así como Tocache fue ese gran ejemplo de cómo poder liberar al narcotráfico de una ciudad que prácticamente vivía acorralada del narcotráfico, hoy en día el Valle del Braem tiene la misma situación. Pero no es el desarrollo el que nos va a sacar únicamente de poder librarnos de todo el tema del narcotráfico, sino es también tener la oportunidad por parte del gobierno central de poder generar modelos alternativos de desarrollo. Y ahí entra y talla algo que es muy importante, que es el tema de las comunicaciones, es el tema de transporte. Felicito al gobierno porque continúa una obra tan importante como es la carretera San Francisco-Ayacucho, pero para poder evitar que el narcotráfico continúe en el Braem, hay que trabajar los caminos rurales, porque es precisamente de adentro de San Francisco de donde sale la hoja de coca para poder ser procesada. Y si a eso le añadimos que hoy en día el narcotráfico se ha trasladado al Valle del Pichis-Palcazú, creemos yo que la situación puede convertirse en una situación crítica. Un valle que en los 80 generó un proyecto no únicamente de desarrollo vial, sino de colonización, donde se llevaron y se fundó una ciudad como Ciudad Constitución, que fue un ejemplo y que hoy en día, gracias al abandono, el narcotráfico ha vuelto a calar dentro de ella. En el tema del transporte y la famosa carretera central, tuve la oportunidad como miembro de la... Minuto adicional, congresista. Tuve la oportunidad como miembro de la Comisión de Transportes de escuchar a todos los ministros, inclusive la hoy en día ministra que en aquella oportunidad era viceministra de Transportes, fue y explicó acerca de la carretera central. Pero la carretera central necesita medidas inmediatas. Y una de las medidas inmediatas, la solución está en el Ministerio de Transportes. Lima merece una hora para los ciudadanos y no hay que tener miedo ni temor de prohibir, restringir el acceso de camiones pesados a la ciudad de Lima. En el Ministerio de Transportes hay estudios de los famosos track center que permiten precisamente ordenar todo el tránsito de camiones pesados para que Lima, en horas determinadas, pueda servir a los ciudadanos, es decir, a nosotros. Porque si esperamos un cambio de infraestructura o vías alternas, créanme que pasará el Bicentenario y no habremos encontrado solución para la carretera central. En el tema de las viviendas, hay que... Para que termine, congresista, un minuto, ¿eh? Voy a acabar, si me permite. Hay que honrar las ofertas electorales. El déficit de vivienda es 1.800.000. Hoy en día tenemos a un ministro de Vivienda que tiene experiencia de vivienda. El compromiso del presidente fue 500.000 viviendas. Hasta el día de hoy no se ha construido una sola vivienda, sino por el contrario, lo que se ha hecho es, se ha otorgado buena pro a módulos, que hoy en día me he enterado que 2 de los contratos que le dieron la buena pro han sido cancelados precisamente por incumplimiento de las empresas. Así que, estimada primera ministra, estimados ministros, creo que la bancada Acción Popular ya se manifestó el sentido de los votos, pero eso no significa que de ahora en adelante podamos trabajar, no de forma coordinada, pero sí, creo yo, supervisando todo el buen trabajo que Acción Popular le desea y que ustedes puedan desarrollar. Muy amable. Muy bien, hermano. Congresista líder Uñaba Guasanga, durante 5 minutos por Fuerza Popular. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los señores congresistas, así como a la primera ministra y a todo el gabinete en esta tarde. Todos debemos de entender que los gobernantes y las autoridades son puestos por Dios, porque Dios pone en el corazón a los ciudadanos para elegir a cada uno de nosotros. Hay un pueblo de Dios que ora por sus gobernantes para que sus autoridades puedan tener sabiduría y entendimiento. Ahora
la decisión que ha tomado el señor Pedro Pablo Kuczynski al convocar y tener la decisión de designar a la primera ministra siendo congresista de la República, así como a otros congresistas ahora que son ministros de este gabinete, quienes conocen la problemática real de la nación porque han caminado siempre al lado de la población. Invoco también a los demás ministros en esta tarde que desde este momento, que si el Congreso de la República les dé el voto de confianza, trabajen siempre al lado de la población. Yo sé que los ministros tienen la mejor voluntad, la mejor intención de trabajar en beneficio de todos los peruanos. Pero se ha escuchado a la ministra y se escucha también a las autoridades del gobierno nacional una lucha frontal contra la corrupción. Pero la lucha frontal contra la corrupción es que desde el ministerio los señores ministros deben de destituir a muchos funcionarios que están involucrados en actos de corrupción cuando solicitan las dádivas a los alcaldes, cuando muchas veces objetan sus proyectos de inversión en el obstáculo de decirles que se encuentran siempre no aptos para su ejecución. Se ha podido ver también en el Código Penal que existe la pena privativa de libertad no mayor de 15 años para ciudadanos o autoridades que cometen actos de corrupción. Pero hasta la fecha no se ha visto un cambio. Por eso, señora ministra, señores ministros, invoco que trabajen a favor de todos los peruanos para que exista mayor presupuesto de inversión en colegios, inversión en postas médicas y hospitales, mejorar el salario de los maestros, mejorar los salarios de los médicos, de los enfermeros, de las obstetras, así como también de otros servidores de las instituciones públicas. También, señores ministros, decirles que no solamente la inversión está en el niño costero, también hay que pensar y hay que ver nuestros ojos en la Amazonía peruana, en la región de Ucayali, que actualmente existe obras paralizadas, como es el bulevar del distrito de Yarinacocha, una inversión de aproximadamente 100 millones de soles que el plan Copesco hasta la fecha no resuelve este problema real que viven los ucayalinos. También se encuentra paralizada la obra del hospital de la provincia de Atalaya, que pertenece a la región de Ucayali, que también es una inversión casi de aproximadamente 90 millones de soles. Por eso, señores ministros, señora primera ministra, solicitamos y solicito en representación de la región de Ucayali que hay que verificar y hay que trabajar en beneficio de los ucayalinos. También en Ucayali hemos sido golpeados por el narcotráfico, golpeados por el terrorismo, golpeados por autoridades que están involucrados en actos de corrupción. Por eso, primera ministra y señores ministros, les invoco que hay que cautelar los fondos, las inversiones que se hacen en los gobiernos regionales, así como en las municipalidades. Para terminar, señor presidente, decirles que desde el Congreso de la República tenemos nuestras facultades de realizar el control político, de fiscalizar, de convocar también. Minuto para que termine, congresista. A los señores ministros para que acudan al Congreso de la República. También tenemos la facultad de interpelar, de censurar, pero ahora convocamos a la unidad de trabajar el Congreso de la República con el Poder Ejecutivo para el bienestar y el desarrollo de todos los peruanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Segundo Tapia por 5 minutos. Gracias, presidente.
Por su intermedio, mi saludo a la Premier Mercedes Arauz Fernández. Presidente, hoy están asistiendo este gabinete, presidente, a este Congreso de la República para ver el tema del voto de confianza, ante lo cual se han manifestado temas como la revolución social, el trabajo en equipo, que hay una responsabilidad histórica para cambiar. Se ha hablado también de las inversiones, que hay que generar confianza, y de los balances de poder, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para construir ciudadanía, para construir democracia. Pero para esto, presidente, es importante, debo recalcar, que es importante generar confianza. Y como lo dijeron ya unos colegas congresistas, la confianza no se regala, pues. La confianza se gana, y se gana con acciones. Por eso, presidente, cuando en su momento manifestamos que las crisis sí pues son oportunidades, porque gracias a que se negó la confianza al gabinete anterior, es que están acá ustedes. Y le hemos ahorrado también al presidente de la República, que no hizo en su momento oxigenar a su gabinete. Y por ahí veo nuevas caras, pero todavía existe algunas que todavía el pueblo peruano no le tiene confianza. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana, es un tema que todavía está vigente. Presidente, pero ¿cómo vamos a decir generar confianza y también trabajo en equipo cuando desde el presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, de lo cual espero que la primera hora pida disculpas a este Congreso Nacional, porque miren, por su falta de colaboración en el tema de la Comisión Lavallato, y haberlo denominado a este Congreso de la República que es un circo. Presidente, ¿somos un circo realmente? ¿Qué pasa? Entonces eso no es correcto, presidente. Entonces yo quisiera que la Premier, a nombre del gobierno, a nombre del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pida disculpas a este Congreso de la República. Por otro lado, presidente, porque el pueblo quiere saber la verdad. Estamos envueltos en un tema de corrupción seria, y lo primero que tiene que hacer este gobierno es deslindar con la corrupción, ponerse a derecho. Y el pueblo peruano quiere saber la verdad. Por otro lado, presidente, quisiera decirle de que se quiten esa careta, que el Congreso es obstruccionista. Una vez más le repetimos, este Congreso no es obstruccionista y le ha dado muchas oportunidades, que no está de más recordarlo. Facultades legislativas, aprobación de presupuesto, confianza, etcétera. Entonces, presidente, este Congreso no es obstruccionista. Sin embargo, también debemos recalcar que tenemos que tener cuidado. Se ha debido mencionar el tema de la distribución del presupuesto. Este presupuesto que están presentando una vez más es centralista, presidente. Y ahí quiero entrar a los temas de salud. Estamos, en cuanto a anemia, desnutrición, prácticamente, y en general, presidente, este gabinete que pasó, prácticamente no ha hecho nada, no hay ni un cambio, y significa un año perdido para el Perú, presidente. Porque dicen, acción social, para igualdad de oportunidades, 155.000 desempleos, no hay empleo, 155.000. Fortalecimiento productivo, tampoco se ha visto. Consolidación de la reactividad económica, vamos a crecer menos del 2.5%. Seguridad y prevención de riesgo de desastres, reconstrucción, nada. Presidente, Piura, Lambayeque, están pidiendo de una vez Tumbes, que de una vez se inicie la reconstrucción, y hasta el día no hay nada, presidente. Y por lo tanto, en temas de salud, decirle que se habla de un sistema de información en salud, emergencia sanitaria en 18 hospitales y 8 institutos especializados. Presidente, pero ¿qué es el Hospital Lorena del Cusco? El Hospital La Mercedes de Chiclayo, el Hospital Santa Rosa en Piura, Goyeneche y Arequipa, que están abandonados, presidente. Y por ende,
sí es importante que se establezca Minuto adicional, congresista. una rectoría en el Ministerio de Salud, porque cuando se va el ministro o ministra a las regiones simplemente no le hacen caso.